Jóvenes, buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Es bueno estar aquí en este lugar, en la casa del Señor, junto con ustedes, en este día especial que, como decía el hermano Aneudi, separamos cada año para tener esta conferencia, este tiempo de exposición de la palabra del Señor. Y una vez más nuestra oración y nuestro deseo es que esta generación de jóvenes pueda ser una generación que impacte a nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en cada lugar donde nosotros nos movemos. Y en esta cuarta versión de esta conferencia de generación, el tema es una generación comprometida con el pueblo de Cristo. Yo creo que si nos llamamos cristianos, debemos estar identificados con Cristo, única y exclusivamente. Y esa ha sido nuestra oración y nuestra petición al Señor durante los últimos años, como iglesia local y también junto con las demás iglesias que el Señor nos ha permitido tener e ir relacionándonos de manera más estrecha y caminar juntos durante estos años, de que nuestra generación, de que podamos no solamente salvar a una generación que se ha venido perdiendo durante muchos años, sino que también podamos levantar una generación entre nosotros que ame más al Señor, que ame más la palabra del Señor, que honre más al Señor y que se comprometa con el Señor. Muchos me conocen, yo soy hijo de pastor y para mí no es extraño estar en la iglesia. Para mí no es extraño estar dentro del pueblo de Dios. Para mí no es extraño relacionarme con cristianos. Para mí no es extraño andar con una Biblia. Para mí no es extraño escuchar música cristiana, buena música cristiana, porque hoy día hay música cristiana muy mala. Para mí no es extraño vivir, como se dice, honradamente. No son cosas extrañas para mí por el contexto en el cual yo me crié, en el contexto en el cual yo crecí, pero yo sé que para muchos que no tienen el mismo contexto mío es un tanto diferente. Pero esa no es excusa. Lo que todos tenemos que buscar es, si somos creyentes, es honrar al Señor sobre todas las cosas y buscar amar al Señor y honrar al Señor. Y yo sé que quizás alguno pudiera decir, sí, para ti eso es fácil. Y le explico, le digo esto, que no es difícil para mí. Pero yo sé que los diferentes contextos de los diferentes jóvenes en los diferentes lugares que se encuentran no es lo mismo. Y por eso, una de mis oraciones, y gracias al Señor que el Señor nos ha rodeado de jóvenes, de otros jóvenes, que quizás crecimos en una misma generación con contextos distintos. El Señor nos ha reunido y nos ha llevado a tener el mismo propósito de trabajar con jóvenes, de animar a jóvenes, y no solamente a jóvenes, sino a los que están creciendo y que están levantándose ahora para que puedan reenfocar sus vistas, puedan reenfocar sus vidas y ser hombres y mujeres que honren el nombre del Señor. Ese es el objetivo. Y en esta oportunidad, como en cada versión, me corresponde iniciar y básicamente, valga la redundancia, poner las bases de cada conferencia, de cada tiempo. Y una de las cosas que quiero recordarles, jóvenes, es
que nuestro objetivo principal de este tiempo no es divertirnos, no es necesariamente pasarla bien, aunque la pasamos bien, aunque nos relacionamos, tenemos una buena comunión. El objetivo principal de nosotros es que estemos sumergidos en la palabra del Señor. Por eso, más que un congreso de jóvenes, que sería como una reunión, como un tiempo de compartir, le hemos cambiado el nombre a una conferencia juvenil, porque estamos expuestos y nos exponemos a la palabra del Señor durante prácticamente todo un día. Así que si usted vino con el propósito inicial de divertirse, ese quizás sea un propósito secundario, terciario, pero no va a ser el propósito principal, sino que nos sumerjamos en la palabra del Señor, que meditemos en la palabra del Señor y que esto pueda hacernos que haga una transformación en nuestras vidas. Creemos de que lo que transforma las vidas de cualquier ser humano, incluyendo los niños y los jóvenes, es la palabra del Señor. Por eso, cuando Dios le dio los mandatos al pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio, específicamente el capítulo 6, le dice a los padres lo que tienen que hacer con sus hijos. No le dice a los padres, mire, lleven a sus hijos a un salón de diversión, a un salón de estadía, que la puedan pasar bien. No, le dice a los padres que enseñen a sus hijos, que le enseñen la palabra al levantarse, al acostarse, en el camino, en todas partes, enséñenle la palabra. Eso es el mandato de Dios para su pueblo. Y yo creo y creemos que lo que le ha faltado a los padres de la última generación es enseñar más a sus hijos en el camino del Señor. Proverbios dice, instruye al niño en su camino, instruye al niño en su caminar, en su andar, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué sucede? Los padres no están instruyendo a los niños, no están instruyendo a los que están creciendo. ¿Y quién los está instruyendo? Satanás lo está instruyendo. Si le dejamos los niños a Satanás, él va a hacer el trabajo. Y él lo está haciendo. Entonces, nosotros como iglesia y como congregaciones locales, en estos últimos años hemos procurado y estamos procurando de trabajar con los jóvenes, y esta conferencia es una manera especial de llevar la palabra. Y sabemos que Dios va a sacar de aquí grandes hombres y mujeres para su gloria y para su honra. Yo lo sé, y el Señor ha estado haciendo esta obra. La encomienda que me corresponde en esta mañana es hablar acerca de una generación comprometida con la membresía de la iglesia. Una generación comprometida con la membresía de la iglesia. Ya que nuestro compromiso en estos últimos años ha sido promover que esta generación de cristianos se comprometa con Dios, hemos visto, en la primera versión vimos una generación identificada con la persona de Cristo. En la segunda vimos una generación comprometida con la palabra de Cristo. Y el año pasado estuvimos estudiando acerca de una generación confiada en la soberanía de Cristo. En esta oportunidad estamos viendo una generación comprometida con el pueblo de Cristo. Y lo primero que tenemos que delimitar y que tenemos que poner en claro es ¿cuál es el pueblo de Cristo? ¿Cuál es el pueblo de Cristo? Yo quiero que vayamos por unos minutos, a Primera de Pedro, en el capítulo 2. Y aunque no vamos a estar ahí básicamente, sino que vamos a tener algunos conceptos generales de las Escrituras,
Quiero que leamos estos versículos que nosotros conocemos. De 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 9 y el versículo 10. Y luego entonces vamos a hacer una oración al Señor para que Él bendiga su palabra en nuestras vidas. Yo creo que leamos estos versículos entre todos. 1 de Pedro capítulo 2, 9 y 10. ¿Lo tienen ahí? ¿Saben buscar en la Biblia? Ok, yo espero que sí. Tienen que saber buscar en la Biblia física. Ok, cualquiera sabe en un celular o en una tableta. Tienen que aprender a buscar en la Biblia física. Ok, aquí vamos entre todos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, en esta oportunidad estamos aquí, queremos honrarte, queremos glorificarte, y sobre todo, Señor, queremos ser instruidos por ti. No podemos honrarte, no podemos glorificarte a menos que tú nos des las instrucciones de cómo hacerlo. Y estas instrucciones vienen por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla, porque nuestro entendimiento, si no somos tus hijos, está entenebrecido. A veces, aunque seamos tus hijos, nuestro entendimiento puede estar nublado, puede estar desenfocado, puede estar turbado. De manera, Señor, que en esta ocasión permítenos entender tu palabra correctamente. Bendice tu palabra en cada vida, en cada joven, en cada adolescente que está aquí en esta mañana, en esta oportunidad. Y permítenos, Señor, aprender de ti. Más que escuchar la voz de un hombre, que podamos escuchar la voz de Dios en esta oportunidad. Glorifícate, Señor. Usted conoce más que nadie las necesidades y las debilidades del expositor de esta hora y de los demás expositores durante este día. Señor, danos de tu gracia. Nosotros reconocemos nuestras debilidades, pero reconocemos que tú eres todopoderoso. Y que tu poder se hace perfecto, tu poder se hace manifiesto cuando nosotros reconocemos que somos débiles. Oh Señor, lleva tu palabra por el poder de tu Espíritu Santo a cada mente y a cada corazón. Imprégnala allí y aplícala a cada área de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es, ¿cuál es el pueblo de Dios? Es una respuesta bastante sencilla. Es una respuesta bastante sencilla. No es compleja, no es complicada, ni siquiera tan profunda. El pueblo de Dios son todos aquellos que han creído en Cristo y que le siguen. Ese es el pueblo de Dios. Podemos hacer un pequeño recorrido desde el Antiguo Testamento y por todo el Nuevo Testamento, viendo de dónde sale el pueblo de Dios. De hecho, lo encontramos en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de él Dios haría una gran nación, haría un gran pueblo. Y vemos que ese pueblo, aunque estaba siendo organizado por Dios en una familia, la familia de Abraham, luego fue ya plenamente estructurado, plenamente hecho en la nación de Egipto. Si usted se recuerda en Éxodo, es ahí donde Dios llama a su pueblo a salir de Egipto. Dice expresamente que Dios vio
la necesidad, Dios vio la preocupación, Dios vio la esclavitud de su pueblo que estaba en Egipto. Dios iba estructurando el pueblo desde Abraham, cuando los sacó de la tierra de idolatría, cuando esa promesa que le hice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré a ti en gran manera y serás bendición a todas las naciones. Y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Pero ese pueblo fue formado, estructurado de una manera más clara, más directa en una nación extranjera que fue en Egipto. Dice la palabra del Señor, que llegaron como 70 y tantos a Egipto. La familia de José. ¿Y cuántos salieron de allí? Más de 2 millones de personas. Dice la palabra del Señor que de Egipto Él iba a llamar a su hijo. Sacó a su hijo de Egipto. Hablando acerca de dónde sacó Dios al pueblo de Israel, pero también hablando de la profecía de dónde iba a llamar y de dónde iba a traer al Redentor, a Jesucristo. Recuerden que por causa de Herodes, María y José tuvieron que salir de su pueblo a una tierra extranjera. De manera que de ahí podemos ver al pueblo de Dios. Y fíjense que el pueblo de Dios en Egipto, para salir de Egipto, tuvo que escuchar la voz de Dios, tuvo que escuchar el mandato de Dios. Ellos tuvieron que salir de ese lugar, atravesar el desierto, y ellos se llamaron pueblo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ellos seguían los preceptos y la palabra de Dios. Ellos seguían a Dios. Obviamente sabemos de todos los problemas que ellos tuvieron por la rebeldía, la falta de obediencia, seguir sus propios caminos, falta de confiar en Dios y todos los demás. Pero lo que identifica, jóvenes, oigan bien, lo que identifica el pueblo de Dios es que le cree a Dios y le sigue. Eso es lo que identifica el pueblo de Dios, de manera que aquí con esta definición, si pudiéramos decirlo así, o con esta descripción de cuál es el pueblo de Dios, estamos limitando y delimitando quiénes son el pueblo de Dios y quiénes no son el pueblo de Dios. Todos los demás que creen o siguen alguna idea o concepto diferente no son el pueblo de Cristo, no son el pueblo de Dios. De manera que, jóvenes, solamente se pueden llamar cristianos aquellos que le creen a Cristo y siguen a Cristo. Jesucristo dijo claramente que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto es claro, esto es preciso. Jesús está poniendo precisas las cosas, está delimitando. Aunque está siendo exclusivo en un punto, pero también inclusivo en otro, cualquiera que no se ajusta a lo que Él dice, a lo que Él ordena, no es parte de su pueblo. De manera que aquí voy a ser un tanto explícito, claro y preciso. Ni musulmanes, ni budistas, ni mormones, ni testigos de Jehová son cristianos. Ninguno de ellos son pueblo de Dios. Ninguno de ellos son pueblo de Dios. Porque no siguen a Cristo. Tienen otras creencias, tienen otras ideas, tienen otros conceptos. De hecho, cualquiera que vive su propia vida apartado de lo que Dios ha establecido en su palabra, de lo que Cristo ha establecido en su palabra, ni aún esa persona puede llamarse cristiano. El pueblo de Dios es un pueblo que
ha sido escogido por Dios. De hecho, llama bastante mi atención. En el Antiguo Testamento lo dice de una manera y en el Nuevo Testamento lo dice de otra manera. Dios le dice al pueblo de Israel: ¿ustedes creen que yo los escogí a ustedes porque ustedes eran los mejores del mundo? Ustedes no eran los mejores. Le dice: yo los escogí porque yo quise escogerlos a ustedes. Porque yo quise tener misericordia de ustedes. Porque yo quise mostrar en ustedes mi poder, quise mostrar en ustedes mi gloria. No porque ustedes sean los mejores, porque el pueblo de Israel en algún momento, no solamente en algún momento, en varias ocasiones, ellos pensaron que eran los mejores, que ellos eran los que se merecían ser el pueblo de Dios y que los demás no merecían nada de Dios porque ellos se consideraban mejores. Y Dios tuvo que decirle a ellos en un par de ocasiones: ustedes no son los mejores del mundo. Y en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pablo, le dice a los creyentes en Corinto: mira, Dios no eligió ni escogió a los más sabios ni a los más poderosos del mundo, sino que Dios escogió a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, a lo despreciado del mundo. Por eso el texto que leímos ahorita, 1 de Pedro capítulo 2, nos habla de que nosotros somos pueblo escogido por Dios. Y Él nos escogió con un propósito. Ustedes han escuchado múltiples mensajes de este pasaje, diferentes mensajes de este pasaje. Y aunque nosotros no somos especiales, jóvenes, humanamente hablando, en Cristo, cuando Él nos escoge, Él nos hace especial. Esto es importante. Y como Él nos hace especial y nos hace exclusivos, eso no nos debe llevar a nosotros a enorgullecernos, obviamente, ni a gloriarnos, sino que lo que debe llevarnos a nosotros es a mostrar una vida de acuerdo al llamado que Él nos ha hecho y manifestar a otros esa vida de acuerdo al llamado que Él nos ha hecho. Ese es el propósito. No porque nosotros seamos especiales, Él nos hace especiales para un propósito especial. Ese es el punto. De hecho, el mismo Cristo identificó y delimitó a los que son suyos. En Marcos capítulo 3, y esto aparece también en Mateo capítulo 12, el versículo 33 hasta el 35, encontramos allí cuando Jesús estaba enseñando a un grupo de personas y dice que vinieron los suyos y se quedaron afuera y le enviaron un mandado al Señor Jesucristo, y cuando le llevan el mandado al Señor Jesucristo le dicen: mira, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. El versículo 33 y hasta el versículo 35, ahí vemos la respuesta del Señor Jesús, que dice: respondiendo Él dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en el círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Jesucristo está delimitando aquí quiénes son los de Él. ¿Cuál es la característica que identifica a los que son suyos? ¿Cuál es la característica, jóvenes? El que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de su Padre. Por eso tenemos que poner en claro esto, jóvenes. Tenemos que aclarar esto desde el principio de esta conferencia en este día. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los del pueblo de Cristo? Los que hacen la voluntad de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo en una ocasión: ¿por qué me llamáis Señor? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo os mando. De manera que no le podemos llamar Señor si no hacemos lo que Él manda. No podemos llamarle
rey si no estamos bajo el dominio del rey. No podemos decir que somos del pueblo de Dios si no estamos haciendo lo que el dueño del pueblo nos está diciendo. Jóvenes, miren, nosotros somos dominicanos, aunque quizás no querramos ser dominicanos. Somos dominicanos aunque no querramos. Y de hecho, la dominicanidad se nos sale. ¿Por qué? Porque somos dominicanos. Usted no puede comportarse como un japonés. Usted no puede comportarse como un suizo, como un español, como un mexicano, como un cubano, como un puertorriqueño. Usted no puede porque usted es dominicano. El dominicano se identifica donde quiera que va. Le sale la dominicanidad. Usted sabe cuáles son las características de la dominicanidad. Hablar duro. Usted llega a cualquier parte del mundo y usted descubre un dominicano rápido que está voceando. Se dice 2 o 3 malas palabras en público. Ya tú sabes, ese es dominicano, ese no hay forma. Le pongo este ejemplo, jóvenes, porque el cristiano tiene que identificarse como cristiano. Un cristiano se identifica cómo habla, cómo se conduce, cómo se comporta, de qué habla. De manera que el pueblo de Dios se identifica con el pueblo de Dios. El que es del pueblo de Dios se identifica con el pueblo de Dios. Mire, esto es interesantísimo, hermanos. La conexión entre el pueblo de Dios. Estoy hablando aquí del pueblo de Dios en sentido general. Porque ahora vamos a entrar a la segunda parte, comprometido con la membresía de la iglesia. A mí me encanta esta parte de la membresía de la iglesia y no sé por qué me tocó ese tema, pero me encanta esta parte de la membresía de la iglesia. En primer lugar, hermanos, jóvenes, el pueblo de Cristo en todas partes tiene una conexión especial porque está en Cristo. Yo no sé si usted ha notado algo, y yo sé que muchos lo han notado, y quizás los más adultos, los más mayorcitos, y los que han ido creciendo y han ido relacionándose con otros creyentes de otros lugares, es la conexión inmediata e instantánea que hay entre dos verdaderos creyentes, aunque nunca se hayan conocido. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Yo he meditado mucho en esto y digo, ¿cómo es que sucede esto? Para entablar cierta cercanía y cierta amistad con una persona que tú nunca hayas conocido, a veces toma tiempo. Toma tiempo. Te toma semanas, días, meses. Pero cuando se encuentran dos creyentes, dos cristianos, no importa si son bíblicos, bautistas, metodistas, lo que tú quieras, si son cristianos, hay una conexión inmediata. Porque hay alguien en común. Hay alguien que los identifica. Por eso el Señor Jesucristo aquí dice, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hay una conexión. Tristemente, en las congregaciones hay dificultades y tiene que haber dificultades. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los corintios que tiene que haber disensiones entre los creyentes. Eso es normal, porque hasta en las mejores familias hay problemas, hay dificultades. Pero lo digo de esta manera, tristemente hay creyentes en las congregaciones que no se quieren ni siquiera ver.
Yo he escuchado de personas que se han ido de una congregación y se han ido a otra porque no quieren estar junto con un hermano o con una hermana. Esto es triste. Y yo cuando hablo de esto y cuando hablamos acerca de esto, yo le digo lo siguiente: hermano, hermana, si usted no está acostumbrado a ver un hermano o una hermana aquí, empiece a acostumbrarse. Porque si usted es verdaderamente cristiano y esa persona es verdaderamente cristiana, usted lo va a ver para siempre. Se van a ver para toda la vida. Lo mejor es que nos acostumbremos aquí. Aunque no me guste mucho, no me agrade mucho, pero tenemos que acostumbrarnos. El propósito de Dios en tener un pueblo es manifestar su gracia. Para eso Dios escogió a un pueblo, para manifestar su gracia a otros pueblos. El propósito de Dios, hermanos, no era destruir a otras naciones. El propósito de Dios era que su nación, que su pueblo influenciara a otras naciones y que ganara a otros para Él, para su gloria, para su alabanza. El propósito de Dios en tener un pueblo es manifestar su gracia, manifestar su misericordia, manifestar sus atributos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo de Dios. Si tú eres creyente en Cristo Jesús, tú eres del pueblo de Dios. Ahora, en la sociedad hay una frase o hay una palabra que se usa mucho. Ahora a todo el mundo se le dice hermano. ¿Usted no lo ha notado eso? Hermano, hermano, o manao. Para mí ahora mismo me fue difícil decir esa palabra. Pero ahora como que eso es una manera coloquial de relacionarse, de tener un poquito más de cercanía. Hermano, hermano. Hermanos, jóvenes, los verdaderos hermanos somos los que estamos en Cristo Jesús. Esos somos los verdaderos hermanos, los que estamos en Cristo Jesús. Y tenemos nosotros como hermanos en Cristo Jesús, como pueblo de Dios, mostrar la gracia de Dios, la misericordia de Dios a otros. Es por eso que el pueblo de Dios tiene que ser diferente. El pueblo de Dios tiene que ser diferente. Y es haciendo la diferencia que podemos influenciar a otros. ¿Me están entendiendo, jóvenes? De la única manera que podemos influenciar a otros es siendo distintos. Jóvenes, no vamos a influenciar a un mundo siendo igual a ellos. Hablando como ellos, vistiendo como ellos, comportándonos como ellos, escuchando lo que ellos escuchan. No hay forma. Le dice el Señor a su pueblo que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y la generación que estamos viviendo hoy día, que ha estado creciendo durante los últimos años, aún entre la iglesia, aún entre las congregaciones, vemos una generación que se está convirtiendo en mundanos, una generación convertida en impíos. En vez de ellos convertirse en cristianos, los cristianos se están convirtiendo en impíos. Que no van a decir anticuados. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Te ofenden las palabras? ¿Te ofenden que te digan algo? Pero tú sí eres sensible. Bueno, de hecho, esa es la generación que vivimos. Una generación de cristal, una generación muy sensible. Una generación de copitos de nieve, como dicen en inglés, que se derrite por cualquier cosa.
Ay, que le tienen miedo a que digan y que le digan cualquier cosa. Jóvenes, tenemos que ser una generación fuerte, pero fuerte en la palabra del Señor. Fuerte. Que te digan lo que te digan, pero ajustándote a lo que dice la palabra de Dios. Lo primero es que Cristo tiene un pueblo. Lo acabamos de ver en los versículos 9 y 10 de la primera carta del apóstol Pablo, de la primera carta del apóstol Pedro, a creyentes que estaban dispersos. Y él le dice a todos esos creyentes que, como él dice en el capítulo 1, que estaban en la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, le dice, ustedes que aunque están dispersos, son el pueblo de Dios. Es interesante el juego de palabras aquí. ¿Cómo es que grupos dispersos son el pueblo de Dios? Eso es lo que en teología sistemática se le llama la iglesia universal. Todos los creyentes en Cristo Jesús que están distribuidos y están en diversas partes del mundo, en diferentes localidades. Bíblicamente es el pueblo de Dios. Es un pueblo que dice el versículo 9, adquirido por Dios. Es un pueblo que Él compró, como dice el apóstol Pablo, compró con su propia sangre. Por eso le dice Pablo a aquellos creyentes, a aquellos ancianos que Él va a dejar, Él le dice, tened cuidado de vosotros, Hechos 20:28, y de toda la grey en la cual el Espíritu Santo os ha puesto, os ha hecho obispos para pastorear, aquí la expresión, la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Jóvenes, oigan bien, la iglesia es el bien más preciado y más hermoso que tiene Cristo aquí en la tierra. Y les digo esto, ¿por qué? Porque hay muchos creyentes y hay cristianos que tienen en poco la iglesia de Cristo. Le dije ahorita que para mí no es extraño estar en la iglesia. Yo crecí rodeado de cristianos, crecí debajo de las bancas de la iglesia. Crecí por la gracia y la misericordia de Dios, no porque yo lo merezco, porque yo pude haber crecido con otra familia y pude haber sido quizás el delincuente más grande, pero crecí corriendo en la iglesia, crecí rodeado de cristianos, crecí rodeado de pastores, de esposas de pastores. Para mí eso no es extraño. Lo extraño para mí es que hay creyentes que Dios lo ha libertado del pecado, los ha hecho hijos de Dios y no tienen aprecio y amor por la iglesia de Cristo. Jóvenes, la iglesia de Cristo es lo más precioso, lo más preciado que Dios tiene aquí en la tierra. Se lo digo, jóvenes, mire, con todo mi corazón ahora mismo. Jesucristo en el Sermón del Monte le dice a sus discípulos, y ese era el mensaje de ayer en la mañana aquí, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros no entendemos las implicaciones de esa declaración. Resumidamente, ¿usted sabe lo que Jesucristo está diciendo con esto? Que si nosotros, los que hemos sido escogidos por Cristo, no estuviéramos aquí en la tierra, el mundo hace tiempo hubiese sido destruido.
Lo que preserva el mundo, jóvenes, es la iglesia. Y nosotros decimos, pero el mundo está mal, está horrible. No pudiera estar peor. Pudiera estar destruido. No hubiese quedado nada si no es por los cristianos. Le voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. En una ocasión, Abraham se separó de su sobrino Lot. Y dice que Lot fue llevando su tienda cada vez más cerca de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, hasta que habitó allí. Y dice la palabra de Dios que los moradores de Sodoma y Gomorra eran pecadores en gran manera. Y Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, voy a destruir esas ciudades. Y Abraham dijo, ten misericordia. Oró por 50. ¿Tú la destruirías? No. Pero no hay 50. Por 40, ¿tú la destruirías? No. No hay 40. Por 30, ¿tú la destruirías? No. Pero no hay 30. Bajó y bajó y bajó el número. Solamente había un justo. ¿Usted sabe por qué Dios no destruyó a Sodoma y a Gomorra? Porque dice que el justo Lot moraba allí. Uno que aún su mente estaba influenciada. Si usted lee la historia, yo creo que usted ha leído la historia de Lot, su mente estaba influenciada. ¿Usted sabe cuándo fue que Dios mandó fuego del cielo, fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra? Cuando Lot estuvo fuera. Les pongo este ejemplo, jóvenes, porque Dios no ha destruido a este mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque la iglesia está aquí en la tierra todavía. La iglesia está aquí en la tierra todavía. Eso debe llevarnos a nosotros a valorar la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos que valorar que somos parte de la iglesia de Cristo. Y que el Señor nos ha puesto en una congregación. Por eso dice el versículo 10 de 1 de Pedro 2, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es la idea aquí? Jóvenes, somos del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por misericordia. ¿Sabes lo que significa misericordia? Que no te da lo que tú mereces. Y es importante que usted esté aquí temprano, que usted sea del pueblo de Dios temprano, que usted es el pueblo de Dios temprano, en su temprana juventud. Ahora, es importante identificarse con el pueblo de Cristo. Ya acabamos de ver que Cristo tiene un pueblo, pero en segundo lugar es importante identificarse con el pueblo de Cristo. Obviamente ya vimos quiénes son del pueblo de Cristo, ya vimos que Cristo tiene un pueblo y es importante identificarse con el pueblo de Cristo. Esto es muy importante. Y he visto a creyentes durante los últimos años que no le da un pito identificarse con el pueblo de Cristo. Que no le interesa, no le importa. Pero esto es importante, jóvenes. Yo soy de los que digo esto, y los que son de aquí me han escuchado decirlo en varias ocasiones. Yo soy de los que digo, yo soy de los que digo esto. Hay gente que dice, no, yo escucho, a mi casa va cualquiera, yo escucho a cualquiera. Escucha a cualquiera y vas a estar loco. Ah, yo voy a cualquier iglesia, escucha a cualquier iglesia y vas a estar loco. Yo digo, identifícate con alguien o con una iglesia.
Si tú quieres ser mormón, sé mormón. Si tú quieres ser testigo de Jehová, sé testigo de Jehová. Budista, lo que tú quieras, pero identifícate con un grupo en específico. No te andando de aquí para allá y que tú crees todo el mundo y que crees todo lo que todo el mundo dice. Identifícate con un grupo en específico. Aunque seas satanista, identifícate con el diablo si tú quieres. Pero sé de alguien. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Identifícate con alguien, con un grupo, con una denominación, con una secta, con lo que tú quieras, pero no estés con todo el mundo. Hay cristianos y hay creyentes que se llaman independientes. Yo no creo en creyentes independientes. Para mí no hay creyentes independientes, para mí lo que hay creyentes desobedientes. Porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que pertenecer a una congregación, que tenemos que ser miembros de un cuerpo, de un pueblo. Y en este sentido, jóvenes, es importante identificarse con ese pueblo, con una congregación en específica también. Y durante diferentes generaciones, el pueblo de Dios no ha asumido el compromiso de identificarse con Dios. ¿Usted se acuerda cuando el pueblo de Dios salió de Egipto? Después del Mar Rojo, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Cuando Moisés estaba en el monte. Oye, en vez de identificarse con Dios, ¿qué hicieron? Se identificaron con un becerro de oro. Y esto pasa en diferentes generaciones. Y si somos de Dios, debemos identificarnos con el pueblo de Dios. Joven, que no te dé vergüenza que te digan cristiano, que no te dé vergüenza decir que tú eres cristiano, que no te dé vergüenza decir que tú eres de Dios, que tú eres hijo de Dios. Identifícate, es importante, esto es muy importante. Y en último lugar, una generación comprometida con el pueblo de Dios se compromete con la membresía en una congregación. Y más adelante, en la próxima plenaria que viene ya en unos minutos, vamos a ver cómo se identifica con otra parte del pueblo de Dios. Pero joven, es importante identificarte y comprometerte con la membresía en una congregación. Y algunos dirán, pero ¿y dónde aparece esa palabra membresía en la Biblia? En ninguna parte. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas, asume la idea de que el creyente en Cristo Jesús pertenece a una congregación. Leímos ahorita lo que Pablo le dice a los obispos y ancianos que quedarían en aquella iglesia. Él le dice, pastoread la grey de Dios, la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Y Él no está hablando de la iglesia del mundo entero, no está hablando de la iglesia universal, está hablando de una iglesia en específico. Entonces, la idea de comprometerte con la membresía en una congregación es muy importante. La membresía local es importante y voy a decir algunas razones de por qué es importante. En primer lugar, es porque la membresía local, recuerde esto, tenga esto claro. Cuando usted cree en Cristo como Salvador personal, ya usted es miembro de la iglesia de Cristo. Usted es miembro de la iglesia de Cristo. En cualquier parte que usted vaya, en cualquier parte del mundo, usted es cristiano. Usted es hijo de Dios, usted es salvo, puede estar aquí, puede estar en China, en Japón, donde usted quiera, es hijo de Dios. Es parte del cuerpo de Cristo, como lo llama Pablo en la carta a los Efesios. Es parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pero la membresía local es importante porque nos ayuda, como escribió alguien, a definir
prioridades o responsabilidades. Cuando yo soy miembro de una iglesia local, Iglesia Bautista Dominicana, eso a mí me define cuáles son mis responsabilidades en la Iglesia Bautista Dominicana. El tema está en que hay creyentes que no quieren responsabilidades. El tema está en que hay creyentes que no quieren compromisos. El tema está en que hay creyentes que lo que quieren son privilegios. Jóvenes, con los privilegios, usted sabe que también vienen los compromisos y vienen las responsabilidades. No hay privilegio sin responsabilidad, no hay privilegio sin deberes, no hay privilegio sin compromiso. He escuchado que hay iglesias, digo iglesia entre comillas, no quiero juzgar ni apuntar, pero hay iglesias que contratan a impíos para que toquen en la banda, que contratan músicos impíos. Pero ven acá, hay los que están allí, no sirven. No, que no cantan muy bien o que no tocan muy bien. No importa, esos son los que hay que preparar y esos son los que tienen que servir, porque esos son los miembros de la congregación. Los que tienen la responsabilidad son esos. Es que no hay, bueno, que no se haga. Porque lo que tienen la responsabilidad son los miembros de la congregación. Lo que pasa es que muchos no quieren responsabilidades. Y la verdad es que es una gran responsabilidad servir al Señor. Pero yo digo, ¿qué mejor privilegio servir al Señor? ¿Cuál es el mejor privilegio servir al Señor? Ustedes han escuchado la historia de Charles Spurgeon. Una vez la reina de Inglaterra le invitó para que fuera uno de sus ministros de la más alta categoría. Y él se atrevió a decirle a la reina, no me voy a rebajar a servir a un reino de este mundo. Porque él entendía que es un mayor privilegio, una mayor honra servir al reino de los cielos. De manera que, jóvenes, la membresía local es importante porque te ayuda a definir responsabilidades. En segundo lugar, la membresía local es importante porque también dentro de la membresía local podemos dar cuentas. Por eso hay creyentes independientes, ahorita les dije. ¿Usted sabe por qué? Porque no quieren comprometerse, no quieren tener responsabilidades en su congregación local, pero tampoco quieren rendir cuentas. Tampoco quieren que nadie les llame la atención, tampoco quieren decir a dónde van, lo que van a hacer. Porque cuando somos miembros de una congregación, tenemos la responsabilidad de andar juntos, junto con otras personas. Un creyente solo es una presa fácil del diablo. Un creyente solo, que anda solo, es un creyente que va a tener muchos problemas. Por eso, jóvenes, pertenecer a una congregación y comprometerse con una congregación local te va a ayudar a ser un mejor cristiano. Déjame decírtelo. Tus mejores amigos, tus mejores compañeros tienen que estar en tu congregación local. Alguien te va a ayudar, un hermano, una hermana, un compañero. Pero usted sabe que hay creyentes que no quieren pertenecer a una iglesia, no quieren ser miembros de una iglesia porque ellos quieren hacer lo que les da la gana, porque quieren hacer su vida, no quieren pedirle permiso a nadie, no quieren decirle a nadie lo que quieren hacer o lo que van a hacer, no quieren. Y yo hago mi vida, yo hago lo que yo quiera y yo no tengo que darle cuentas a nadie. En una ocasión, una persona de bastante edad, con conocimiento de las Escrituras, me dijo,
¿Y quién le ha dicho a usted, quién te ha dicho a ti que yo tengo que darle, que yo tengo que sujetarme o que yo tengo que darle cuentas a un pastor? ¿Y en serio? ¿Pero no lee la Biblia usted? Hebreos me dice que tengo que sujetarme ¿a quién? A nuestros pastores. La persona lo sabe, pero ¿qué es lo que pasa? Que no quiere tener que decirle a otro, que quiere conversar con otro, que quiere pedir consejería a otro. Porque cuando nosotros no creemos que nos las sabemos todas, no necesitamos a nadie. En tercer lugar, la membresía local es importante no solo porque nos ayuda a tener responsabilidades, porque nos ayuda a andar juntos con otros, sino que también la membresía local nos identifica. La membresía local nos identifica. Aquí hay iglesia bautista, aquí hay iglesia bíblica, aquí hay iglesia de Vallaguana, aquí hay iglesia de San Pedro de Macorís, aquí hay iglesia de no sé dónde, pero hay diferentes creyentes de diferentes lugares. La membresía jóvenes nos identifica, nos pone claro, ¿a qué iglesia tú vas? Y obviamente cuando estamos predicando el Evangelio, una de las preguntas que nos hace, ¿de qué iglesia tú eres? Uno trata de evitar eso, porque no estamos predicando iglesia, no estamos predicando una congregación, lo que andamos es predicando a Jesucristo. Pero al fin y al cabo tenemos que decirle, yo soy de la iglesia bautista. En una ocasión me preguntaron eso y me llegó el pensamiento, yo le voy a decir que soy de la iglesia satanista, a ver qué va a decir. Nadie quiere ser de la iglesia del diablo. Pero esa parte nos identifica, nos pone definidos. Pertenecer a una iglesia local también te da protección. Algunos no entienden eso. Te protege. En última instancia, voy a definir, aunque ya hemos hablado de membresía, membresía local es la formalidad de que perteneces al pueblo de Dios en una congregación local. Eso es simplemente la membresía local. Es la formalidad de que perteneces al pueblo de Dios en una localidad. Eso es. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Corinto, a los creyentes que están en Roma, localidades. Mira, Tito, te dejé en Creta, para que allí en las iglesias de Creta organices las cosas que están en deficiencia. Timoteo, mira, te dejé en Éfeso, para que en Éfeso hagas estas cosas en la iglesia, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Escribe al ángel en la iglesia en Éfeso, escribe al ángel en la iglesia en Esmirna, escribe al ángel en la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel en la iglesia en la Odisea. Estamos viendo, estamos claros. Localidades. Jóvenes, comprométete con la iglesia en que Dios te ha puesto. Te voy a decir algo. No veas otra iglesia. Ve la iglesia donde Dios te ha puesto. Donde Dios te ha puesto. Ay, me gustaría ser como la iglesia tal, o me gustaría estar en la iglesia tal. No, Dios te tiene en la iglesia que tú estás, en la congregación que tú estás. Y procura que esa iglesia, con tu compromiso con esa iglesia, pueda ser para gloria de Dios. A veces estamos mirando otra iglesia más grande o más bonita o lo que. No. Dios te ha puesto ahí. Donde tú estás, Dios te ha puesto.
y comprométete con esa congregación. Es que no tenemos mucho, yo no sé mucho, no importa. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha puesto en tus manos, úsalo para su gloria y para su alabanza. Señor, mira, lo único que yo tengo es esto. Yo quisiera darte más, pero no tengo más. Pero esto, lo que tengo, quiero que tú lo uses. ¿Tú sabes qué Él va a hacer? Él lo va a usar. No busques servir a Dios con lo que tú no tienes. Sirve a Dios con lo que tú tienes en tu iglesia local. Y tú vas a ver cómo Dios te va a bendecir y cómo Dios va a bendecir tu congregación con lo que tú estás haciendo para el Señor. Ojalá que esta generación y que ustedes jóvenes se comprometan con su iglesia local. Si no se ha bautizado, bautícese en la iglesia que Dios lo tiene. Bautícese ahí, comprométase. Dígale al pastor de su congregación: pastor, ¿en qué puedo servir? Yo quiero servir aquí en mi congregación. ¿Qué usted quiere que yo haga? Y si el pastor le dice: vaya y barre allí, vaya y barra. Coge esta silla, vaya y hágalo con gozo, con alegría. Usted no sabe dónde Dios lo va a poner más adelante, pero comprométase con la iglesia donde Dios lo ha puesto. Les voy a decir algo, jóvenes, y con esto voy a cerrar. Le dije al inicio que yo soy hijo de pastor. Crecí. Ver a mi papá predicar por muchos años. Por muchos años. Siéndoles honesto, compartí esto hace unas semanas atrás. Yo realmente nunca me imaginaba, siendo hijo de pastor, crecer en la iglesia, no me imaginaba ver a mi papá bautizar mucha gente en ese bautiterio que está ahí. Yo veía a mi papá cómo se entraba ahí y bautizaba gente. Yo me ponía ahí en esa esquina o en aquella esquina a verlo ahí bautizar. Y digo: wow, qué bonito, ojalá yo tirarme en esa piscina para bañarme. Pues usted sabe que yo nunca pensé ni me imaginé que en ese bautiterio que mi papá bautizaba gente, yo iba a bautizar gente. Regularmente dice que el hijo de ratón, el hijo de gato. Ok. Yo quería hacer otra cosa en mi vida. Y no me imaginaba eso. Y ahora, di que yo bautizando gente. Con jóvenes que yo crecí sirviendo juntos al Señor. Jóvenes, comprométanse con su iglesia y sirvan al Señor donde Dios les ha puesto. Vamos a orar. Señor, solamente te pedimos que bendigas tu palabra en estos jóvenes, en este día, que tu nombre sea glorificado en nosotros. Dirígenos, Señor, y bendice todo lo que resta en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.